Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y bien, estamos en el punto 407. Estamos ya en la parte final de la explicación del tema del pecado original, y después de haber hablado pues de distintos aspectos de este pecado original, tenemos aquí un apartado final que dice un duro combate. Es a partir del punto 407. Dice este primero, lo voy a leer, en vez de leerlo entero, lo subdividiremos en tres partes. Dice: la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Bueno, hasta aquí lo dejamos, ¿eh? Es decir, discernimiento lúcido, para que alguien pueda tener una lectura objetiva de qué está ocurriendo, de qué es lo que está en juego en nuestras luchas, en nuestros sufrimientos, para que pueda identificar cuáles son las dificultades ante las que nos enfrentamos, porque claro, como se dice popularmente, ¿no?, cuando uno da palos de ciego, en el sentido de que no sabe exactamente qué tiene frente a sí, cuál es el enemigo de su felicidad. O sea, ¿quién es el enemigo de mi felicidad? Y entonces, claro, cuando alguien no es capaz de identificar eso, pues la verdad es que las consecuencias pueden ser muy graves. Porque uno igual ve enemigos donde no los hay. Y puede ocurrir que alguien quiera achacar todos sus problemas, pues por ejemplo, al vecino. Y el vecino, alguien se obsesiona, que suele ocurrir, con ciertos rencores, y entonces su infelicidad, pues pretende hacer un diagnóstico de ella, de que es mi vecino quien me amarga, ¿no? O no sé, o una interpretación política de todo, que aquí el problema político que tenemos es el origen de mi infelicidad, y dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? O sea, cuando uno no es capaz de hacer un diagnóstico objetivo, y entonces intenta dar una explicación equivocada de dónde está el origen de su infelicidad, la verdad es que lo tiene muy difícil, porque si alguien no diagnostica bien, es muy difícil que ponga una medicina adecuada. Será una casualidad que acierte con la terapia cuando está mal diagnosticado el problema. Hombre, ya dice el refrán, ¿no?, que todo reloj parado acierta en la hora 2 veces al día. Entonces, bueno, podría ocurrir que alguien, aun sin ser consciente, ¿no?, de cuál es el origen del pecado, que existe un pecado original, que está en la causa del desorden, etcétera, pues que hiciese alguna cosa concreta, alguna terapia concreta, que viniese bien para luchar contra el mal. Pero bueno, va a acertar esas posibles iniciativas que se le ocurran contra el mal, acertará muy en parte, muy en parte. Como he dicho, el reloj parado acierta en la hora 2 veces al día, pero vamos, que al margen de esos 2 veces al día no acierta en la hora, porque está parado, porque no. Bueno, disculpad vamos un poco la ironía, pero es que es muy importante lo del discernimiento lúcido que dice aquí el catecismo. El discernimiento lúcido, para entender cuál es la situación del hombre y cuál es la situación de su obrar. Aquí nos jugamos mucho, ¿no? Decía con mucha gracia Ortega y Gasset, decía: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Claro, y usted, es que lo más grave es que no sé lo que me pasa, y claro, ese es el problema principal. No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Estamos totalmente desorientados a la hora de hacer un diagnóstico, de decir, a ver, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen del problema? No sé si habéis tenido, seguro, ¿no?, que habéis tenido más de un momento y una situación de desconcierto, en la que parece que hay una madeja que todo se lía, y hay un problema o varios problemas que se entretejen unos con otros, etcétera,
Y entonces parece que todo tiende a liarse, todo tiende a complicarse y encima vienen más cosas. Y bueno, pues eso, ¿no? El perro débil, todos son pulgas y entonces, bueno, se complican las situaciones. Y uno no sabe ni por dónde acometerla. Y entonces viene una persona lúcida y, y tiene la clarividencia, tiene el don de en medio de un problema muy enmarañado y muy complicado de decir, a ver, un momento, empecemos por aquí, o sea, vamos a empezar por la base. No cojamos el toro, pues eso, por el rabo. No, vamos a cogerlo por este sitio, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que a veces, pues dice uno, pues sí, señor, este ha tenido clarividencia en medio de este asunto tan enmarañado, a ver, ¿por dónde comenzamos? Bien, algo así dice aquí el catecismo, o sea, que hace falta un discernimiento lúcido. Y la doctrina sobre el pecado original nos hace comprender muchas cosas. Entre otras cosas, nosotros siempre, cuando queremos hacer una lectura de una interpretación de los problemas, solemos muchas veces presentarnos como somos unos victimillas pues de los problemas o sea, del enemigo que tenemos fuera de nosotros. Y no, el pecado original, o sea, la doctrina del pecado original, nos viene a abrir los ojos y a decirnos que no, que el principal problema lo tengo yo. O sea, que no voy a estar yo mirando siempre a mi alrededor dónde están mis enemigos y entonces, no, vamos a ver, si mi principal problema es mi desorden interior, ese es mi principal problema. A mí creo que a mí no, a todos, ¿no? Nos ha impresionado mucho, pues, cuando nuestro querido Papa Benedicto XVI, a la hora de hacer, pues, un diagnóstico sobre los problemas de la Iglesia, etcétera, él ha repetido una y mil veces, decir, que el principal problema lo tenemos nosotros y lo tenemos y lo tenemos dentro y es nuestro pecado. Y fíjate que sería muy fácil, pues en medio de un ambiente tan anticlerical y tan laicista, perdón, pues hacer un diagnóstico de decir, pues la Iglesia es perseguida, la Iglesia pues es una víctima de este mundo anticlerical, etcétera, tal. Pues, y además es que es verdad, es obvio que estamos en una cultura muy anticlerical, etcétera, ¿no? Pero es curioso verle que el Papa no se centra en eso. O sea, no se distrae. No. Las persecuciones que le vienen de fuera, él tiene la clarividencia para no distraerse con ellas. Sino que él sabe muy bien que el principal problema lo tenemos dentro de cada uno de nosotros, que es nuestro propio pecado. Que es que si fuésemos santos, que nos importaría muy poco que tengamos que sufrir prisión, calumnia, vejación, lo que haga falta. Que el principal problema lo tenemos dentro. Por eso es muy importante la doctrina del pecado original, para conocernos, para poder hacer un diagnóstico de la realidad, para no recurrir siempre, ¿no?, pues a ese discurso narcisista, pues en el que los demás son siempre los malos y yo soy siempre pues el bueno y soy una victimilla de todo lo que ocurre alrededor mío y la sociedad es mala. No. En el fondo la visión cristiana, la visión revelada, nos hace una interpretación, ¿no?, que es más centrífuga que centrípeta, ¿no?, si me permitís así el juego de palabras. Es decir, que el mal nace de mí y va afuera. No al revés, no con esa interpretación centrípeta de que todo viene de fuera hacia mí. No, que también nace de mí hacia afuera. Por lo tanto, discernimiento lúcido, tener luz, y esa lucidez a nosotros no nos viene de que seamos más inteligentes que nadie. Esa lucidez nos viene de acoger la revelación, acoger la luz de la revelación en la que se nos descubre. Se nos descubre que aquí hay un misterio, señores, que la revelación lo llama pecado original, que después ha derivado en toda una red de pecados personales, etcétera, que complica la situación. Y ese es el problema.
Ese es el problema. Lo demás, no vamos a decir que lo demás es publicidad, ¿no? Claro, lo demás son las consecuencias del problema. Pero es muy importante saber cuál es el problema y cuáles son las consecuencias del problema. Porque no se puede confundir lo que origina y lo originado. No, no es lo mismo. Bien, pedimos pues, ¿no?, al Señor tener una mirada de discernimiento, de discernir, distinguir. Discierne, quien distingue las cosas y no se deja equivocar, o sea, confundir por ellas, y no mete todo en el mismo saco, sino que sabe distinguir lo que es causa y lo que es consecuencia, etcétera. Bien, y da un paso más este punto y dice: por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Un texto aquí tomado del Concilio de Trento. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema del pecado original? ¿Cuál es la causa de nuestra, de la lucha que percibimos aquí entre el bien y el mal, ¿no? Y aquí se nos dice, bueno, pues el problema está que el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado original, ha originado que Satanás tenga un cierto dominio sobre el hombre. No hasta el punto de que nos quite la libertad, pero sí, desde luego, que la condiciona. Es decir, que aquí hay un problema, y es que Satanás, no vamos a decir que campe a sus anchas, porque a sus anchas no campa, porque la gracia de Dios, desde luego, tiene unas firmes barreras en torno a aquel que se acoge a la gracia de Cristo, una gracia de Cristo que es protectora. Pero es verdad que tiene un cierto dominio, o sea, un cierto influjo sobre el mundo, Satanás. Entonces aquí dejémonos de lecturas nacidas de nuestras ideologías y sensibilidades personales. Acudamos a la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Escritura se dice explícitamente, incluso se le llama el príncipe de este mundo. Es verdad que a Cristo le llamamos Cristo Rey, y su realeza, por supuesto que tiene una fuerza y un don infinitamente superior, ¿no?, al de Satanás y sus ángeles. Pero existe ese influjo maligno en el mundo y en nosotros. Existe. Pues, el mayor triunfo que puede tener Satanás y sus ángeles es actuar en el mundo sin que nosotros seamos conscientes de su actuación. Entonces, claro, pues es que es como tener un enemigo delante nuestro que, claro, siendo invisible, él nos ve y nosotros no le vemos. Pues es que, claro, es un problema. Uno tiene todas las de perder de entrada. Por eso los ojos de la fe y la lectura de fe que la Iglesia nos invita a hacer, ¿no?, desenmascaran esa estrategia tapada, esa estrategia invisible, la desenmascaran. Bueno, pues este es el diagnóstico, que el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, dice este punto del catecismo. Y ese es nuestro enemigo. Yo recuerdo haber no sé, pues he tenido muchas conversaciones, pues de dirección espiritual o en la propia sacramento de la confesión, cuando tenemos a veces especialmente pues una tentación muy fuerte de odios, etcétera. Recuerdo haberle dicho a muchas personas: mire usted, no se equivoque, que su enemigo no es tal persona, que su enemigo no es tal político, que su enemigo no es ni siquiera ese terrorista, que su enemigo no es que su enemigo no es ese familiar, que su enemigo no es el que le ha hecho esa jugada en el trabajo o que su enemigo es Satanás. Entonces, no nos equivoquemos en el diagnóstico.
Porque es que además, cuando tenemos un diagnóstico equivocado, encima no únicamente no apuntamos bien, sino que encima acabamos siendo esclavos de odios. Bueno, pues esta es la afirmación, que como veis es una afirmación valiente, la que hace la doctrina de la Iglesia Católica. Es una afirmación valiente. Porque mira, en medio de este mundo, ¿no? Siendo muy consciente que por decir esto, una parte importante, ¿no?, de la sociedad te va a tomar pues por un pirado de la vida, ¿no? Por alguien que diga aquí el problema principal es el demonio y sus ángeles. Y dicen, madre mía, lo que van a, qué tipo de interpretación, bueno, le van a tomar en determinados ambientes, a quien haga esta lectura le van a tomar por el loco de la colina, ¿no? Con perdón de la expresión. Bueno, pues mire usted, yo me fío más de la revelación, me fío más, ¿no?, de la luz de la revelación que de las luces de los hombres, porque es que ya hemos visto que, entre otras cosas, las luces de los hombres son totalmente contradictorias, ¿eh? Porque vamos a ver, también según las ideologías de los hombres, hacen lecturas de la realidad totalmente contrapuestas, ¿eh? No solamente equivocadas, sino contrapuestas entre ellas mismas, ¿no? O sea que me fío más de la revelación de Dios a la hora de hacer un diagnóstico sobre el origen del mal de este mundo, bueno, que de las intuiciones de los hombres que ya vemos a dónde han conducido, que no han sido capaces de liberarnos de nada, sino de complicarnos más en esta situación. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.